Un millonario le dio 350 a una mendiga para comprar comida para su hijo. A la mañana siguiente, él la ve en la tumba de su amada que falleció hace 23 años. En las calles empapadas de Guadalajara, la lluvia caía con una persistencia melancólica, transformando la vibrante ciudad en un paisaje de sombras y luces brillantes. Alejandro Torres, un arquitecto renombrado, caminaba solo por la acera, su traje bien cortado empapado y su rostro marcado por una expresión de desasosiego. Las luces de los restaurantes y las galerías iluminaban su camino, pero él se sentía distante, como si estuviera observando el mundo desde detrás de un cristal empañado. Había asistido a una cena opulenta que había terminado hacía poco, rodeado de colegas y admiradores que alababan su último proyecto, un rascacielos que prometía cambiar el horizonte de la ciudad. Sin embargo, el aplauso y la admiración no llenaban el vacío que había dejado la pérdida de Isabela, su esposa, quien había muerto en un trágico accidente automovilístico hace 23 años. Cada vez que su mente regresaba a aquellos momentos felices, a la risa compartida y a los sueños construidos juntos, una ola de tristeza lo golpeaba, recordándole la vida que había perdido. Mientras caminaba, Alejandro se perdía en sus recuerdos. Recordaba a Isabela con su cabello castaño ondeando al viento, sus ojos brillando con alegría, la forma en que se miraban, como si no necesitaran palabras, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera en su presencia. Pero esos recuerdos, que un día le traían consuelo, ahora eran cuchillos afilados que le desgarraban el corazón. Había sido un tiempo de luz, pero ahora la oscuridad lo envolvía. La lluvia continuaba cayendo, y en la distancia, Alejandro divisó una figura encorvada en la acera, una joven mujer empapada, que sostenía en sus brazos a un pequeño bebé. La escena lo conmovió. El instinto de ayudar lo empujó hacia adelante. Se acercó, notando cómo la mujer tiritaba de frío, su rostro pálido y cansado. Sin pensarlo dos veces, Alejandro vació su billetera, extrayendo $350 y extendiéndoselos a la mujer. ¿Te gustaría venir a un lugar cálido?, le ofreció, su voz templada por el deseo de hacer algo bueno, algo que aliviara la carga de su propia tristeza. La mujer levantó la mirada, y en sus ojos, Alejandro vio un destello de reconocimiento. Pero antes de que pudiera decir más, ella aceptó el dinero con una mezcla de gratitud y desconfianza, y él se dio la vuelta, dejando atrás la escena, sintiéndose extrañamente satisfecho por su acto de bondad. La noche avanzó y Alejandro se retiró a su lujoso apartamento, un espacio que alguna vez había estado lleno de risas y amor, pero que ahora estaba vacío, con ecos de su vida pasada resonando en las paredes. Se sentó en el borde de su cama, mirando las fotos en la mesita de noche, Isabela sonriendo, con el mar de fondo, y él a su lado, más joven y feliz. La soledad le pesaba como una losa, y el silencio que lo rodeaba era ensordecedor. Al día siguiente, Alejandro decidió visitar la tumba de Isabela, un ritual que había mantenido a lo largo de los años, un espacio donde podía hablar con ella y recordar lo que habían compartido. Al llegar, notó que el cielo estaba nublado, como si el mundo supiera de su dolor. Se arrodilló junto a la lápida, colocando flores frescas sobre el mármol pulido. «Te extraño, mi amor», murmuró, sintiendo que las lágrimas empezaban a brotar. Pero, para su sorpresa, cuando levantó la vista, se encontró con la joven que había ayudado la noche anterior. Lucía estaba allí, de pie junto a la tumba, su expresión cargada de tristeza. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía entender por qué esta extraña estaba en el mismo lugar que él, en el mismo momento. Su presencia era un eco de su propio dolor, un recordatorio de la vida que había perdido. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, la voz temblorosa mientras el corazón le latía con fuerza. Lucia, al darse cuenta de que él la estaba mirando, giró la cabeza. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, algo dentro de Alejandro se rompió. La intensidad de su dolor resonaba en la joven, y él sintió una conexión inexplicable. Soy solo una mujer perdida», respondió Lucía, su voz quebrada. «Vine a recordar a mi madre». Las palabras la golpearon como un rayo.
Alejandro sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La revelación era un torrente de emociones, la tristeza, la confusión y una chispa de esperanza. ¿Tu madre?, repitió, incapaz de procesar la información. La lluvia comenzó a caer de nuevo, y la atmósfera se volvió densa, como si el universo estuviera a punto de revelar un secreto que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Lucía, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente, y Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó él, su voz casi un susurro. «Lucia», respondió ella, y en ese momento, Alejandro sintió que el peso de sus años de dolor comenzaba a levantarse, aunque la incertidumbre lo envolvía. La conversación, aunque breve, dejó una marca indeleble en el alma de Alejandro. La conexión entre ellos parecía estar tejida por hilos invisibles, un lazo que desafiaba el tiempo y el espacio. Mientras la lluvia seguía cayendo, Alejandro se dio cuenta de que su encuentro con Lucía podría ser la respuesta a sus plegarias, el punto de inflexión que había estado buscando en su vida. Mientras ambos permanecían en silencio, compartiendo el peso de sus respectivas pérdidas, Alejandro comprendió que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. Había una historia que debía descubrir, y estaba decidido a seguir ese hilo que lo llevaría a la verdad que había estado esperando durante más de 2 décadas. La lluvia seguía cayendo en Guadalajara, creando charcos en las aceras y llenando el aire con un aroma fresco y terroso. Alejandro Torres, aún sumido en sus pensamientos oscuros, caminaba lentamente por las calles iluminadas por las luces de neón de los restaurantes y galerías que bordeaban su camino. Había sido una cena opulenta, llena de risas y conversaciones sobre su último proyecto arquitectónico, pero todo aquello le parecía distante, como si hubiera estado observando el mundo a través de un cristal empañado. Mientras avanzaba, su mente vagaba entre recuerdos de Isabela, su amada esposa que había partido demasiado pronto. Pensó en cómo ella habría disfrutado de las luces brillantes y del bullicio de la ciudad. A menudo, imaginaba su risa resonando en el aire, pero esa visión se desvanecía siempre que el dolor de su ausencia se apoderaba de él. La vida de Alejandro se había vuelto una rutina de éxitos profesionales que no lograban llenar el vacío que había dejado la tragedia. Era un hombre rodeado de admiradores, pero se sentía más solo que nunca. El sonido de una voz temblorosa lo sacó de sus pensamientos. Miró a su alrededor y, en una esquina, vio a una joven mujer empapada. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre su rostro y en sus brazos sostenía a un pequeño bebé. La escena era desgarradora. La mujer tiritaba, y Alejandro sintió una punzada de compasión que lo llevó a acercarse. No podía ignorar la imagen de una madre, tan vulnerable, luchando por brindar calor y protección a su hijo en medio de la tormenta. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro, su voz más suave de lo que había pretendido. La mujer levantó la mirada, y en sus ojos vio una mezcla de sorpresa y desconfianza. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Era como si, en ese instante, ella le recordara su propia pérdida, la fragilidad de la vida. «No tengo a dónde ir», respondió la mujer, sus labios temblando. «Solo tengo a mi bebé». Alejandro se sintió atraído por su dolor, como un imán que lo arrastraba a su mundo de sufrimiento. En su mente, los ecos de la soledad y la tristeza de su propia vida resonaban con fuerza. Buscó en su billetera y, sin pensarlo 2 veces, extrajo $350. No era mucho, pero en ese momento era todo lo que podía ofrecer. «Toma esto», dijo, extendiéndole el dinero con manos temblorosas. «Ve a un lugar cálido. Esto te ayudará». La joven mujer lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas que parecían reflejar su desesperación. Al principio, dudó, pero finalmente aceptó el dinero con manos temblorosas. Alejandro sintió una mezcla de alivio y tristeza. Al dar ese pequeño gesto de ayuda, se sintió momentáneamente conectado a algo más grande que él mismo, como si estuviera haciendo algo bueno en un mundo que a menudo se sentía vacío. «Gracias», murmuró ella, su voz quebrada por la emoción. Sin embargo, antes de que pudiera decir más, Alejandro dio media vuelta y continuó su camino. La lluvia seguía cayendo,
y mientras avanzaba, no podía evitar preguntarse si había hecho lo correcto. A medida que caminaba por las calles vacías, su mente no podía escapar del peso del encuentro. La imagen de la joven y su bebé se quedó grabada en su mente, un recordatorio tangible de la lucha y el sufrimiento que a menudo pasamos por alto en nuestra búsqueda de éxito y reconocimiento. De regreso a su apartamento, la soledad lo recibió como un viejo amigo. Las luces del lugar eran cálidas y acogedoras, pero él no podía sentir su calidez. Se sentó en el borde de la cama, mirando las fotos de Isabela en la mesita de noche. En cada imagen, ella sonreía, y él podía recordar el sonido de su risa, el brillo en sus ojos. Pero esa felicidad parecía lejana, casi como un sueño del que había despertado demasiado pronto. Esa noche, Alejandro se sumió en un mar de recuerdos. Recordó los momentos simples, como cuando paseaban por el centro histórico de Guadalajara, o cuando disfrutaban de una cena a la luz de las velas en su terraza. La tristeza lo abrumó, y se sintió atrapado en un ciclo interminable de añoranza. El acto de bondad hacia la mujer en la calle no había logrado aliviar su carga, sino que la había intensificado. A la mañana siguiente, Alejandro decidió visitar la tumba de Isabela. Era un ritual que había mantenido durante años. Un espacio sagrado donde podía hablarle y sentir su presencia de alguna manera. Al llegar al cementerio, notó que el cielo estaba nublado, como si el universo compartiera su dolor. Se arrodilló junto a la lápida, colocando flores frescas sobre el mármol pulido. «Te extraño, mi amor», murmuró, las lágrimas fluyendo libremente mientras recordaba su risa, su voz, todo lo que había perdido. Pero, para su sorpresa, cuando levantó la vista, se encontró con la joven mujer de la noche anterior, Lucia, de pie junto a la tumba. Su expresión estaba cargada de tristeza, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía comprender por qué ella estaba allí, en el mismo lugar, en el mismo momento. La conexión entre ellos era palpable, un eco de su propia pena. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, su voz temblorosa mientras su corazón latía con fuerza. Lucia giró la cabeza lentamente, y cuando sus miradas se encontraron, algo dentro de Alejandro se rompió. La intensidad del dolor en sus ojos resonaba profundamente en él, como si compartieran un vínculo invisible. En ese instante, Alejandro supo que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. Soy solo una mujer perdida», respondió Lucia, su voz quebrada. «Vine a recordar a mi madre». La revelación lo golpeó como un rayo, y Alejandro sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La lluvia comenzó a caer nuevamente, envolviendo el ambiente en una atmósfera densa y cargada de emoción. La conexión que había sentido con ella se intensificó, y Alejandro se dio cuenta de que esta no era una simple coincidencia. La vida le estaba presentando una oportunidad para enfrentar su pasado y, quizás, encontrar un camino hacia la sanación. La lluvia caía con una persistencia casi melancólica sobre Guadalajara, empapando las calles y creando un ambiente nostálgico que parecía reflejar el estado emocional de Alejandro Torres. Tras su encuentro con Lucía la noche anterior, el eco de su voz y la intensidad de su mirada seguían resonando en su mente. Aunque había hecho un gesto de bondad al ofrecerle dinero, algo en su interior le decía que este acto había desatado algo más profundo, un conflicto que no podía ignorar. Alejandro se encontraba en su oficina, rodeado de planos arquitectónicos y maquetas de edificios que habían sido motivo de admiración en toda la ciudad. Sin embargo, la soledad que lo envolvía era palpable. Sus colegas lo elogiaban por su éxito, pero él se sentía como un espectador en su propia vida, atrapado en un ciclo de logros que no lograban llenar el vacío que había dejado Isabela. Las risas y las conversaciones agradables en el almuerzo parecían ser ecos lejanos de una felicidad que había perdido hace más de 2 décadas. Mientras revisaba un proyecto, su mente se desvió hacia Lucía. Recordaba su rostro empapado, la fragilidad con la que sostenía a su bebé, y cómo, en un instante, había reconocido en ella una parte de su propia tristeza. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué historia había detrás de sus ojos tristes? Alejandro se dio cuenta de que sentía una necesidad imperiosa de entenderla.
de descubrir la conexión que parecía existir entre ellos. Pero, al mismo tiempo, una voz interna le advertía sobre los peligros de abrirse a alguien nuevo, de arriesgarse a sentir nuevamente. El sonido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Miguel, su amigo de toda la vida, quien había sido un apoyo constante a lo largo de su duelo. «Alejandro, ¿estás libre esta noche? Me gustaría que nos viéramos», dijo Miguel con un tono que denotaba preocupación. Alejandro asintió, aunque sabía que Miguel tenía la habilidad de rasgar las paredes que había construido a su alrededor. No quería hablar de Lucía, pero también sentía que era un tema que no podía evitar. Esa noche, en el pequeño bar que frecuentaban, Miguel se sentó frente a Alejandro con una mirada seria. «He notado que algo te preocupa. No puedo evitarlo, y creo que deberías hablar de ello». Alejandro suspiró, sintiéndose expuesto ante la atención de su amigo. «No es nada. Solo es la vida», respondió evasivamente, tomando un sorbo de su bebida. Pero Miguel no se dejó engañar. «No puedes seguir así, hermano. Te estás aislando, y eso no es saludable». Alejandro miró por la ventana, observando la lluvia caer. «No lo entiendes, Miguel. He perdido a Isabela y no sé cómo seguir adelante. Todo lo que hago me recuerda a ella, y cada vez que intento avanzar, siento que la traiciono». La voz de Miguel se suavizó. «Entiendo tu dolor, pero no puedes vivir en el pasado. No debes dejar que el miedo te impida abrirte a nuevas experiencias. Te mereces ser feliz nuevamente». Las palabras de Miguel resonaron en su mente, pero Alejandro no podía evitar sentirse atrapado. La idea de abrirse a otra persona, de permitir que alguien más entrara en su vida, era aterradora, y sin embargo, la imagen de Lucia seguía acechándolo, como un faro en la oscuridad. Ella era una mujer que, a pesar de sus circunstancias, había logrado conectar con él de una manera que nadie más lo había hecho en años. Al día siguiente, Alejandro decidió que debía volver al cementerio. Era un ritual que había mantenido a lo largo de los años, un espacio donde podía hablar con Isabela y expresar lo que no podía decirle en vida. Al llegar, se sintió abrumado por la tristeza. La lluvia había cesado, y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, iluminando la lápida de su esposa con una luz suave y dorada. Se arrodilló y colocó flores frescas, sintiendo una punzada de dolor al recordar los momentos felices que habían compartido. Mientras se encontraba allí, una figura familiar apareció en su campo de visión. Lucia estaba de pie a una distancia, su rostro marcado por el dolor y la tristeza. Alejandro sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué hacía ella aquí? La conexión que había sentido anoche se intensificó, y no pudo evitar acercarse. «Lucía», dijo con una voz suave, «no esperaba encontrarte aquí». Ella giró lentamente la cabeza, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y angustia. «Vine a visitar a mi madre», respondió, su voz temblando. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Tu madre?». La revelación lo golpeó como un rayo. La lluvia comenzó a caer nuevamente, y Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La intensidad de su dolor resonaba en Lucia, y él comprendió que había una historia que necesitaba ser contada. «¿Quién era tu madre?», preguntó, intentando mantener la calma. Lucia se acercó un poco más, su mirada perdida en el pasado. «Se llamaba Valentina», murmuró, y en ese instante, Alejandro sintió que el suelo se movía bajo él. Valentina. El nombre resonó en su mente como un eco de un amor perdido, un vínculo que había creído extinto. «Valentina era mi esposa», dijo Alejandro, la voz temblorosa. Lucia lo miró con incredulidad, sus ojos brillando con lágrimas. «¿Eras tú el hombre del que hablaba?». Siempre decía que había tomado decisiones difíciles. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La revelación de que Lucía era la hija que Valentina había perdido lo dejó atónito. Ambos se quedaron en silencio, compartiendo el peso de sus respectivas pérdidas. Alejandro sintió una oleada de emociones: tristeza, confusión y una chispa de esperanza. Lucia no solo era una extraña, ella era parte de Isabela, una conexión viva con el pasado que había creído perdido. En ese momento,
Alejandro comprendió que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. La lluvia caía nuevamente, creando un ambiente denso y cargado de emoción, y mientras ambos se miraban, Alejandro supo que estaba listo para enfrentar la verdad que había estado evitando durante años. Era el momento de confrontar su dolor, de buscar respuestas y, quizás, de encontrar un camino hacia la redención. La mañana siguiente, Alejandro despertó con una sensación extraña en el pecho. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y el recuerdo de Lucía seguía resonando en su mente. Había algo en su mirada, una tristeza profunda que le recordaba su propia pérdida. Se vistió con el mismo traje oscuro que había usado en la cena la noche anterior, pero esta vez, el tejido parecía más pesado, como si llevara consigo el peso de sus recuerdos. Decidido a visitar la tumba de Isabella, Alejandro salió de su lujoso apartamento y se dirigió al cementerio. El cielo estaba nublado, y una ligera brisa soplaba, haciendo que las hojas de los árboles se mecieran suavemente, como si la naturaleza misma estuviera en sintonía con su estado emocional. A medida que caminaba, sus pensamientos se centraban en Lucía y en lo que había significado su encuentro. La conexión que había sentido con ella lo había dejado confundido y, al mismo tiempo, esperanzado. Al llegar al cementerio, se sintió abrumado por la familiaridad del lugar. Era un espacio sagrado, donde cada rincón le recordaba a Isabella. Se acercó a la lápida, donde las flores frescas que había traído se mezclaban con las que otros visitantes habían colocado. Se arrodilló y dejó caer su mano sobre el mármol pulido, sintiendo la frialdad bajo sus dedos. «Te extraño, mi amor», murmuró, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. Las imágenes de su vida juntos inundaban su mente, las risas compartidas, los sueños construidos, el amor que había sido su refugio. Pero, en medio de esos recuerdos, la presencia de Lucía se colaba, desafiando su dolor y su soledad. De repente, un movimiento a su izquierda le hizo levantar la vista. Allí estaba Lucía, de pie junto a la tumba, su rostro pálido y marcado por la tristeza. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz temblando un poco. Lucía lo miró, y en sus ojos vio una mezcla de sorpresa y angustia. «Vine a recordar a mi madre», respondió, su voz quebrada. «No sabía que tú...» Se detuvo, como si las palabras se le atascaban en la garganta. «¿Quién era tu madre?», preguntó Alejandro, el eco de sus propias preguntas resonando en su mente. «Se llamaba Valentina», dijo Lucía, y esas palabras golpearon a Alejandro como un rayo. Su mente se llenó de imágenes de Isabella, de su risa y de su amor. Valentina. El nombre resonó en su interior, una conexión que había creído perdida. «¿Valentina?», repitió, la incredulidad ardiendo en su pecho. «¿Eras tú, la hija que nunca conocí?». Lucía asintió, las lágrimas brotando de sus ojos. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La revelación era abrumadora. La mujer a la que había ayudado era, de hecho, la hija de Isabella. La verdad que había estado evitando durante años ahora le golpeaba con la fuerza de un tsunami. «Siempre supe que había algo especial en ti», dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. «Isabella, ella me habló de ti. Me dijo que tenía que dejarte por razones que nunca llegué a comprender». Lucía se acercó un poco más, su mirada intensa. «Mi madre siempre habló de ti con amor. Me decía que eras un hombre bueno, que te amaba profundamente. Nunca entendí por qué tuvo que dejarme en adopción, pero siempre he sentido que había algo más que debía descubrir». Alejandro sintió una oleada de emociones. En ese momento, todo su dolor y la confusión se entrelazaron con una chispa de esperanza. «Nunca quise que te alejaras de mi vida», dijo, su voz temblando. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes?». «No sabía cómo hacerlo», respondió Lucía, su voz llena de tristeza. «Viví toda mi vida sin conocer la verdad sobre mi madre. Siempre sentí que había un vacío en mi corazón. Cuando te vi la noche anterior, sentí una conexión extraña, como si nos conociéramos de alguna manera». La lluvia comenzó a caer nuevamente, suavemente al principio, como un susurro en el aire. La atmósfera se volvió densa, cargada de emoción.
Alejandro y Lucía permanecieron juntos en un silencio lleno de significado, compartiendo el peso de sus respectivas pérdidas. Alejandro sintió que su corazón se abría, y una parte de él anhelaba abrazar a Lucía, como si pudiera trasladar todo el amor que había sentido por Isabela hacia ella. «Oh, no sé cómo enfrentar esto», dijo Lucía, sus ojos llenos de lágrimas. «He luchado tanto por sobrevivir, y ahora me doy cuenta de que tengo una familia que nunca llegué a conocer. No sé si puedo confiar en ti. Tienes todo el derecho a dudar de mí», respondió Alejandro, su voz firme pero suave. «Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Quiero ayudarte a encontrar las respuestas que buscas y a sanar juntos, si me dejas». Lucía lo miró, y en sus ojos había un destello de esperanza, pero también de miedo. «No quiero que esto sea un juego de emociones. He perdido tanto en mi vida». «Lo sé», dijo Alejandro, «pero también sé que podemos encontrar un camino hacia adelante. No puedo cambiar lo que sucedió con Isabela, pero puedo intentar ser el hombre que ella quería que fuera para ti». Lucía asintió lentamente, y en ese instante, Alejandro sintió que una parte de su carga comenzaba a levantarse. La conexión que habían compartido era más profunda de lo que había imaginado. A medida que la lluvia caía con más fuerza, se dieron cuenta de que estaban en un momento crucial de sus vidas, un punto de inflexión que los llevaría a un viaje de descubrimiento y sanación. En ese momento, un sonido distante interrumpió su conversación. Un trueno retumbó en el cielo, y una ráfaga de viento los envolvió. Alejandro sintió que era un llamado a actuar, a no dejar que el miedo los detuviera. «¿Te gustaría acompañarme a un lugar donde podamos hablar más?», sugirió. La mente de Lucía pareció procesar la propuesta, y después de un momento de vacilación, asintió. Ambos se alejaron de la tumba, dejando atrás el pasado, pero llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo. A medida que se alejaban, Alejandro sintió que los hilos de su vida comenzaban a tejerse de nuevo, creando una nueva narrativa que nunca habría imaginado. La lluvia seguía cayendo, pero en ese momento parecía menos opresiva. Había un camino por delante, y ambos estaban listos para enfrentarlo juntos. La lluvia había cesado, pero el aire aún estaba impregnado de una humedad palpable que parecía reflejar la confusión emocional de Alejandro. Después de su encuentro revelador con Lucía en la tumba de Isabela, su mente estaba en un torbellino. La imagen de la joven, con lágrimas en los ojos y el peso de un pasado que resonaba en su propia pérdida, no se desvanecía. Alejandro había sentido una conexión instantánea, un hilo invisible que los unía en su dolor compartido. Al regresar a su apartamento, Alejandro se encontró rodeado de recuerdos que antes lo habían atormentado, pero ahora adquirían un nuevo significado. Las fotos de Isabela, que solían causarle un dolor insoportable, ahora parecían mirarlo con una mezcla de amor y comprensión. Se sentó en el borde de su cama, sintiendo el frío del mármol que lo rodeaba, y reflexionó sobre la vida que había compartido con Isabela. Había sido un amor profundo, lleno de risas y sueños, pero también de sacrificios y decisiones difíciles. Mientras se sumergía en sus pensamientos, el teléfono sonó. Era Miguel, su amigo de toda la vida, quien había estado preocupado por él desde que había comenzado a aislarse tras la muerte de Isabela. «Alejandro, ¿cómo estás?», preguntó Miguel, su voz llena de calidez. «He estado pensando en ti. Necesitamos hablar». Alejandro dudó, sintiendo la presión de abrirse a su amigo. «Estoy bien, Miguel. Solo he estado ocupado», respondió evasivamente. Sin embargo, Miguel no se dejó engañar. «No puedes seguir así. No puedes ignorar lo que estás sintiendo. ¿Qué pasó ayer? ¿Con esa chica que ayudaste?». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba al pensar en Lucía. «Ella es complicada», dijo finalmente. «La vi en la calle y parecía necesitar ayuda. No pensé que me afectaría tanto». Miguel lo instó a compartir más, y Alejandro se dio cuenta de que necesitaba desahogar sus emociones. Comenzó a narrarle el encuentro, cómo había sentido un destello de conexión con Lucía, como si su dolor reflejara el suyo. «¿Y qué pasó cuando la viste en la tumba de Isabela?», preguntó Miguel, su tono más serio. Alejandro se quedó en silencio por un momento, recordando la intensidad de ese instante. «Ella
Ella es la hija de Isabela. Lucía es su hija, Miguel. La revelación flotó en el aire, y Miguel quedó atónito. ¿Qué? Eso es increíble. ¿Cómo puede ser? Lo sé, dijo Alejandro, sintiéndose abrumado. No sé cómo manejarlo. Mi mente está llena de preguntas. ¿Por qué Isabela nunca me habló de ella? ¿Por qué tuvo que darla en adopción? Hay tanto dolor y secretos que ahora se han desatado. La frustración y la tristeza se acumulaban en su pecho mientras hablaba, dejando salir un torrente de emociones que había mantenido reprimido durante años. «Escucha, Alejandro», dijo Miguel con firmeza. «Tienes que tomar un tiempo para procesar esto. Pero no puedes dejar que el miedo te paralice. Lucía necesita tu apoyo. Ella está buscando respuestas. Y tú también». Alejandro asintió, dándose cuenta de que Miguel tenía razón. Había pasado tanto tiempo aferrándose a su dolor que había olvidado la importancia de abrirse a los demás. «Voy a buscarla», dijo Alejandro con determinación. «Necesito entender su historia y cómo se conecta con Isabela. No puedo dejar que esta oportunidad se me escape». Miguel sonrió, alentándolo. «Eso es, amigo. Es el momento de enfrentar tus miedos y permitirte sentir de nuevo». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La incertidumbre y el deseo de entender lo que había sucedido lo mantenían despierto. Pasó horas revisando viejas fotos de Isabela, buscando pistas sobre su vida antes de que se conocieran. Cada imagen lo llevó a un tiempo en el que se sentía completo, y cada sonrisa en el rostro de Isabela era un recordatorio de lo que había perdido. Al amanecer, Alejandro decidió que debía actuar. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje que lo hacía sentir seguro, y salió de su apartamento con un nuevo propósito. Sabía que debía encontrar a Lucía, pero no tenía claro cómo abordaría la situación. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su propio dolor y su conexión con Isabela? Mientras caminaba hacia el lugar donde había visto a Lucía por primera vez, el recuerdo de su rostro empapado y vulnerable lo golpeó con fuerza. Al llegar, su corazón se aceleró y se sintió un poco nervioso, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Era el momento de enfrentar su pasado. Lucía estaba sentada en el mismo lugar, con el bebé dormido en su regazo, envuelta en una manta desgastada. Alejandro se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. «Lucía», dijo, su voz suave pero firme. Ella levantó la vista, y sus ojos se encontraron, llenos de emociones no expresadas. «Hola», respondió ella. Su voz era un susurro. La tristeza en su mirada era palpable, y Alejandro sintió que su corazón se apretaba. «Quería hablar contigo. Necesitamos entender lo que ha pasado entre nosotros», dijo Alejandro, buscando las palabras adecuadas. Lucía asintió, y Alejandro se sentó a su lado, sintiendo el peso de la conversación que estaban a punto de tener. «No sé cómo explicarlo, pero desde que te vi, he sentido que hay una conexión entre nosotros, como si compartiéramos algo más que solo dolor». Lucía lo miró, y en su expresión vio la lucha interna que también había sentido. «Yo también lo siento», dijo Lucía, su voz temblorosa. «He estado buscando respuestas sobre mi madre durante tanto tiempo. Siempre sentí que había algo más, una parte de mí que no conocía». Alejandro sintió que las palabras de Lucía resonaban en su propia búsqueda de comprensión sobre Isabela. «Isabela, ella te amaba, y siempre quise que supieras eso», dijo Alejandro, sintiendo que el peso de la verdad lo aliviaba un poco. «Nunca dejé de pensar en ella y en lo que pudo haber sido nuestra vida juntos, pero nunca supe que existías». La revelación flotó entre ellos, creando un espacio compartido en el que podían explorar su dolor y su deseo de conexión. Lucía lo miró con lágrimas en los ojos, y Alejandro sintió que su corazón se abría aún más. «No sé cómo enfrentar esto», admitió ella. «He luchado tanto por sobrevivir, y ahora me doy cuenta de que tengo una familia que nunca conocí». La sinceridad en su voz lo conmovió, y Alejandro sintió un impulso de protegerla, de ser el apoyo que tanto necesitaba. «Podemos hacerlo juntos», le dijo Alejandro, con una determinación renovada. «Quiero ayudarte a encontrar las respuestas que buscas, y quizás, juntos, podamos sanar nuestras heridas». La lluvia había cesado por completo, y el sol comenzaba a asomar entre las nubes, iluminando el camino por delante.
Mientras compartían sus historias, Alejandro sintió que el peso de su culpa se aligeraba, como si al abrirse a Lucía, también estuviera abriendo una puerta hacia la sanación. Era un nuevo comienzo, y aunque el camino sería difícil, estaba decidido a recorrerlo junto a ella. La vida les había traído juntos en un momento de dolor, pero también de esperanza, y Alejandro sabía que estaban destinados a encontrar su camino hacia la luz. Mientras Alejandro comenzaba a formar un vínculo con Lucía, su vida dio un giro inesperado. Una tarde, mientras revisaba viejas cajas en su oficina, encontró un libro de arquitectura que había pertenecido a Isabela. Al abrirlo, un papel amarillento se deslizó al suelo. Era una carta, y su nombre estaba escrito en la parte superior. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro la recogió y comenzó a leer. La letra era familiar, llena de la calidez y el amor que siempre había asociado con Isabela. Pero a medida que avanzaba en la lectura, su corazón se hundió. La carta revelaba secretos que nunca había imaginado. Isabela había escrito sobre sus luchas internas tras la adopción de Lucía, la hija que había tenido en circunstancias difíciles. Las palabras estaban impregnadas de dolor y arrepentimiento, y él sintió un nudo formarse en su garganta. Siempre te he amado, Alejandro, pero nunca pude ser la madre que Lucía necesitaba. La decisión de darla en adopción me persiguió cada día. Anhelaba encontrarla, pero el miedo y la culpa me detuvieron. Si algún día llegas a conocerla, dile que siempre he pensado en ella, y que desearía que su vida fuera diferente. La revelación lo golpeó con fuerza. Isabela había estado escribiendo cartas a Lucía, llenas de amor y anhelos, cartas que nunca habían llegado a su destino. Era un vínculo entre madre e hija que había sido truncado por decisiones que parecían inevitables. Alejandro sintió un torbellino de emociones. La tristeza por lo que Isabela había perdido y la urgencia de ayudar a Lucía a encontrar su lugar en el mundo. Con el corazón pesado pero decidido, Alejandro buscó a Lucía. La encontró en el parque, sentada en un banco, mirando pensativa al horizonte. El pequeño bebé dormía en su regazo, ajeno a la tormenta emocional que se avecinaba. Al acercarse, el rostro de Lucía se iluminó brevemente, pero la preocupación en sus ojos no pasó desapercibida. «Lucía», comenzó Alejandro, sintiendo que cada palabra era un desafío. «Necesito hablar contigo». Ella lo miró, la incertidumbre reflejada en su mirada. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Encontré algo importante sobre Isabela», dijo, conteniendo la respiración. «Una carta que escribió, y creo que debemos hablar de ella». Lucía se enderezó. Su expresión se tornó seria. «¿Una carta? ¿Sobre qué habla?». La tensión en el aire era palpable, como una cuerda a punto de romperse. «Ella te mencionaba. Hablaba de su amor por ti, de cómo nunca dejó de pensar en ti». Alejandro se detuvo, sintiendo el peso de sus palabras. Estaba llena de arrepentimientos por no haberte encontrado. Quería que supieras que te amaba. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Lucía mientras absorbía sus palabras. No puedo creer que haya escrito sobre mí, mi madre. Siempre me sentí sola, como si una parte de mí estuviera perdida», dijo, su voz quebrada por la emoción. «¿Por qué nunca me lo dijiste antes?». «Porque no sabía cómo. He estado atrapado en mi propio dolor y no quería abrir viejas heridas», admitió Alejandro, sintiéndose vulnerable ante la verdad de su situación. «Pero ahora entiendo que debemos enfrentar esto juntos. Hay tanto que descubrir sobre tu madre y sobre ti misma». Lucía lo miró, la lucha en su rostro evidente. «No sé si puedo manejar esto, Alejandro. He pasado toda mi vida sintiéndome como una extraña, y ahora me dices que mi madre me amaba. Es como un sueño del que no quiero despertar, por miedo a que sea solo eso. Es real. La conexión que sientes, la que hemos sentido desde el principio, es real. Isabela siempre te llevó en su corazón, y es hora de que tú también la lleves en el tuyo», dijo Alejandro, su voz llena de sinceridad. «Quiero ayudarte a encontrar tu lugar en esto, a entender quién eres y quién fue ella». Pero justo en ese momento, el sonido de un teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Lucía sacó su teléfono del bolsillo, y la expresión en su rostro cambió de inmediato. «Es mi abogada», dijo,
la ansiedad evidente en su voz mientras respondía a la llamada. Mientras Lucia hablaba, Alejandro sintió que la tensión en el aire aumentaba. Ella escuchó en silencio. Sus ojos se abrieron con preocupación. ¿Qué quieres decir con que hay una audiencia mañana? No estoy lista para esto, dijo, y su voz tembló. La realidad de su situación se hizo evidente para Alejandro. Lucia estaba luchando por la custodia de su hijo, una batalla legal que amenazaba con separarla de su pequeño, y ahora el peso de esa lucha caía sobre sus hombros. «Lucia, ¿qué está pasando?», preguntó, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de él también. «Mi expareja quiere la custodia. No puedo perder a mi hijo. No puedo...» Su voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a fluir. Alejandro sintió un impulso protector en su interior, un deseo de ayudarla a enfrentar este nuevo desafío. «Estoy aquí para ti, Lucia. Vamos a enfrentar esto juntos. No tienes que hacer esto sola», le dijo, tomando su mano entre las suyas. «Te prometo que haré todo lo posible para ayudarte». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y desesperación. «No sé si puedo permitirme esperar tanto de ti. He estado sola tanto tiempo. No quiero que esto se convierta en otra decepción. Eso no va a pasar. Te lo prometo. No voy a abandonar a nadie que amo de nuevo», respondió Alejandro, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su propia redención. La conexión que habían formado se volvía más fuerte, y la idea de perder a Lucia ahora también lo aterraba. Finalmente, Lucia asintió lentamente, su mirada llena de determinación. «De acuerdo. Haré lo que sea necesario para mantener a mi hijo a salvo. Pero necesito tu apoyo y necesito saber más sobre mi madre. Es un camino que debo recorrer. Entonces lo haremos juntos. Vamos a descubrir la verdad sobre Isabela, sobre ti y sobre cómo podemos enfrentar todo esto. No estás sola», le aseguró Alejandro, sintiendo que, a pesar de la tormenta que acechaba, había una luz en el horizonte. Ambos se levantaron del banco, sintiendo la urgencia de enfrentar la batalla que se avecinaba. Alejandro no solo estaba decidido a ayudar a Lucia a luchar por su hijo, sino también a reconciliar su propio pasado y el legado de Isabela. Tenía que encontrar un equilibrio entre el dolor de lo que había perdido y la esperanza de lo que podía ganar. Mientras caminaban juntos, la lluvia comenzó a caer nuevamente, pero esta vez no sentían miedo. Era una señal de que estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos, como una familia que había estado esperando ser descubierta. El camino por delante sería difícil, pero en su interior, ambos sentían que estaban dando pasos hacia un futuro lleno de posibilidades. La luz del sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, iluminando el parque donde Alejandro y Lucia habían decidido reunirse para hablar sobre el futuro. La mañana anterior había sido un torbellino emocional, y Alejandro aún sentía la intensidad de su encuentro en la tumba de Isabela. La revelación de que Lucia era su hija había sacudido los cimientos de su vida, pero también había abierto una puerta hacia una nueva conexión que nunca había imaginado. Alejandro se sentó en un banco, observando a Lucia mientras jugaba con su bebé en la manta. La risa del niño resonaba como música en sus oídos, y por un momento se permitió sentir una ligera esperanza. Había algo en la forma en que Lucia interactuaba con su hijo que despertaba en él recuerdos de Isabela, la dulzura, la ternura y la alegría que solían compartir. Sin embargo, también sabía que el camino por delante no sería fácil. Cuando Lucia se dio cuenta de que Alejandro la miraba, su sonrisa se desvaneció un poco. Se acercó a él, su expresión más seria. «Alejandro, he estado pensando mucho en todo lo que me dijiste. La carta de mi madre, lo que significaba para ella. No sé cómo enfrentar esto». Su voz temblaba, y Alejandro sintió una punzada en el corazón al ver la vulnerabilidad en sus ojos. «Es normal sentirte así», respondió con suavidad. «Todo ha cambiado tan rápido, y no hay un manual para lidiar con esto. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, y que juntos podemos descubrir qué significa esta conexión». A medida que hablaba, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba tratando de ofrecer consuelo a Lucia, también estaba buscando su propia sanación. La idea de ser un padre, aunque fuera de manera indirecta,
lo llenaba de una mezcla de miedo y emoción. Lucía se sentó a su lado, la mirada perdida en el horizonte. No sé si puedo aceptar esto. He pasado toda mi vida sintiéndome sola, y ahora me dices que tengo un padre. Es como un sueño y una pesadilla a la vez, admitió, su voz quebrada. Alejandro se inclinó un poco hacia ella, sintiendo que era el momento de abrirse también. Entiendo lo que sientes. He estado atrapado en mi propio dolor durante años. La pérdida de Isabela me dejó un vacío que nunca pensé que podría llenar. Pero tú eres parte de ella, y eso me da esperanza. Espero que podamos sanar juntos, confesó, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la verdad. Lucía lo miró, y en su expresión había una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Y si no puedo? ¿Y si esto solo me causa más dolor? Alejandro sintió que su corazón se encogía ante la idea de que Lucía pudiera alejarse de él. No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo. Debemos enfrentarnos a nuestros miedos y a nuestro pasado. Es la única manera de avanzar, dijo con determinación. Mientras hablaban, un grupo de niños cercanos empezó a jugar, corriendo y riendo. Alejandro no pudo evitar sonreír al escuchar sus risas. A veces, la vida sigue adelante a pesar de nuestro dolor. Ellos parecen tan felices, observó. Lucía asintió, pero su expresión seguía siendo sombría. Sí, pero no puedo evitar sentir que hay algo que se interpone en mi camino. La custodia de mi hijo, mis decisiones, todo se siente tan abrumador. ¿Qué puedes hacer? ¿Hay algo que necesites de mí?, preguntó Alejandro, sintiendo un impulso de protegerla. No quiero que enfrentes esto sola. Lucía respiró hondo, como si estuviera evaluando sus opciones. Necesito hablar con mi abogada, pero también necesito saber más sobre mi madre. Quiero entender por qué tomó las decisiones que tomó. Entonces, hagámoslo juntos. Podemos buscar respuestas sobre Isabela y también sobre ti. Hay un camino por recorrer, y no tienes que hacerlo sola, le aseguró, sintiendo que su compromiso con Lucía se fortalecía. Ambos se quedaron en silencio, sus pensamientos entrelazados con el peso de la situación. Era un momento crucial en sus vidas, y Alejandro sabía que debía actuar. ¿Qué te parece si organizamos una reunión con tu abogada? Así podemos establecer un plan y asegurarnos de que estés protegida en la lucha por la custodia de tu hijo, sugirió. Lucía lo miró, la preocupación aún presente en su rostro, pero había un destello de gratitud. Esa es una buena idea. No sé cómo enfrentar todo esto, pero tenerte a mi lado me hace sentir un poco más fuerte, admitió. Alejandro sonrió, sintiendo que estaban construyendo una conexión sólida. Estoy aquí para apoyarte, pase lo que pase. Juntos somos más fuertes. Mientras el sol se alzaba más alto en el cielo, el aire se sentía más ligero, como si las cargas que llevaban comenzaran a desvanecerse. Lucía, aún con la incertidumbre en sus ojos, parecía más decidida. Voy a hacer la llamada. Quiero enfrentar esto de una vez por todas, dijo, sacando su teléfono. Alejandro la observó, sintiendo una mezcla de respeto y admiración por su valentía. Después de que Lucía hizo la llamada y estableció la reunión, Alejandro sintió que era el momento adecuado para abordar un tema delicado. «Hay algo más que quiero hablar contigo», comenzó, sintiéndose un poco nervioso. «Ayer encontré una carta de Isabela. Habla sobre sus sentimientos hacia ti, y me gustaría leerla contigo si estás lista para eso». Lucía lo miró, y por un momento, la sorpresa y la tristeza se entrelazaron en su rostro. «¿De verdad? Quiero leerla, pero no sé si estoy lista para enfrentar eso», respondió, su voz temblando. «Es como abrir una herida que aún no ha sanado. Lo entiendo, pero creo que es importante. Puede que te ayude a entender más sobre ella y sobre ti misma», insistió Alejandro, sintiendo que era un paso necesario en su viaje hacia la sanación. Finalmente, Lucía asintió, y Alejandro sintió que estaban a punto de dar un gran paso juntos. Cuando se estaban levantando para irse, Alejandro tomó la mano de Lucía, sintiendo cómo su conexión se fortalecía. «Vamos a descubrir la verdad y a construir un futuro juntos. No habrá más secretos entre nosotros», prometió. Lucía sonrió débilmente, y en ese momento, Alejandro supo que estaban listos para enfrentar lo que viniera. Mientras caminaban hacia el coche, una ligera brisa sopló,
trayendo consigo el aroma fresco de la lluvia que se había ido. Era un nuevo comienzo, y ambos estaban decididos a enfrentar su pasado y abrazar el futuro que les esperaba. Con cada paso que daban, Alejandro sentía que su dolor se convertía en esperanza y que su vida estaba tomando un rumbo que nunca había imaginado. El camino por delante no sería fácil, pero juntos estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Con la carta de Isabela en mano y la determinación renovada, Alejandro y Lucía se adentraron en un nuevo capítulo de sus vidas, uno lleno de posibilidades y redención. La luz del sol se filtraba a través de las nubes, creando un espectáculo de destellos dorados que danzaban sobre el cementerio. Alejandro Torres se encontraba de pie frente a la tumba de Isabela, su corazón palpitando con una mezcla de tristeza y esperanza. Había pasado tanto tiempo desde que había sido capaz de sentir algo más que el peso abrumador de la pérdida. Ahora, al lado de él, Lucia, su hija, se aferraba a su mano con una fuerza que para él simbolizaba un nuevo comienzo. La mañana había sido intensa, llena de conversaciones profundas y revelaciones que habían cambiado el curso de sus vidas. Alejandro había aprendido sobre la vida de Isabela a través de las cartas que había encontrado, secretos que habían estado guardados durante años. En esos escritos, Isabela había expresado su amor por Lucía, su anhelo de haber podido estar con ella. Fue un golpe devastador que dejó a Alejandro sintiendo tanto dolor como alivio. Ahora comprendía el profundo sacrificio que Isabela había hecho y cómo, a pesar de su ausencia, había intentado mantener un lazo con la hija que había tenido que dejar atrás. «Te he traído flores, mamá», murmuró Lucía, arrodillándose frente a la lápida. Alejandro la observó mientras depositaba un ramo de flores silvestres, su gesto lleno de ternura y respeto. Era un momento que compartían, un vínculo que se había forjado a través del dolor y la incomprensión. Alejandro se acercó y se arrodilló a su lado, sintiendo que la tristeza comenzaba a disiparse, dejando espacio para algo nuevo. «Isabela, siempre te he amado», dijo, su voz temblando. «Te agradezco por darme esta oportunidad de conocer a Lucia. Ella es un regalo, un vínculo que nunca pensé que podría tener». Lucia lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. «No sé si puedo perdonarla por haberme dejado, pero entiendo que había razones que no puedo comprender». Su voz era suave, pero había una firmeza en sus palabras. Alejandro sintió que su corazón se llenaba de orgullo por la madurez de su hija. «Es un proceso, Lucía. El perdón no llega de inmediato, y está bien sentir lo que sientes. Lo importante es que ahora tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, juntos». Alejandro apretó su mano, sintiendo la conexión entre ellos crecer más fuerte. Ambos se quedaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Para Alejandro, el peso de los años de dolor comenzaba a sentirse más ligero. Había pasado tanto tiempo atrapado en su duelo que jamás imaginó que podría encontrar un camino hacia la sanación. Ahora, con la presencia de Lucia, sentía que algo había cambiado en su interior. Podía ver un futuro en el que el amor y la esperanza reemplazaban la tristeza. Finalmente, se levantaron y se dieron la vuelta. Lucia miró a su padre, una chispa de determinación brillando en sus ojos. «¿Qué haremos ahora?», preguntó, ansiosa por saber cómo avanzarían juntos. Alejandro sonrió, sintiendo una oleada de emoción. «Ahora, comenzaremos a construir nuestra historia. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites, ya sea enfrentando la batalla legal por la custodia de tu hijo o descubriendo más sobre tu madre. Estoy contigo». La sinceridad en su voz resonó en el aire, y Lucía asintió, sintiendo que el peso de la incertidumbre comenzaba a desvanecerse. Mientras caminaban hacia el coche, Alejandro sintió que una nueva vida comenzaba a tomar forma. La idea de enfrentar la custodia de Lucia no era una carga, sino una oportunidad para luchar por su familia. Había aprendido que la vida estaba llena de sorpresas y que, a pesar del dolor del pasado, había esperanza en el futuro. Al llegar al coche, Lucía se volvió hacia él. «¿Crees que debería intentar conocer más sobre mi madre?», preguntó, su voz llena de curiosidad y miedo. Alejandro reflexionó por un momento antes de responder.
Creo que es importante que entiendas quién era Isabela y lo que significó para ti. Además, lo que descubras puede ayudarte a sanar, pero sobre todo, quiero que sepas que no estás sola en esto. Siempre estaré aquí para ti. Sus palabras fueron un bálsamo para el alma de Lucía, y ella sonrió, sintiéndose más segura. El tiempo transcurrió rápidamente mientras ambos comenzaban a planear su próximo paso. Alejandro contactó a la abogada de Lucía para discutir la custodia y prepararse para el desafío que se avecinaba. Era un camino lleno de obstáculos, pero juntos se sentían más fuertes. La idea de luchar por su futuro como familia llenó sus corazones de determinación. A medida que pasaban los días, Alejandro comenzó a desenterrar más secretos de Isabela. Con cada carta que leía, sentía que su amor por ella se transformaba. No se trataba de olvidar su pasado, sino de honrarlo y llevarlo consigo mientras avanzaba hacia un nuevo comienzo. Lucía, por su parte, también exploraba su propia identidad, buscando comprender la mujer que había dejado huellas en su vida sin haberla conocido. Un día, mientras revisaban las cartas, Lucía encontró una que la conmovió profundamente. Era una carta donde Isabela hablaba sobre su amor por ella, detallando cómo había deseado que las cosas fueran diferentes. «Papá, esto es hermoso», dijo, con lágrimas en los ojos. Alejandro sintió una mezcla de tristeza y alegría al ver a su hija conectar con su madre de una manera tan profunda. «Ella siempre te llevó en su corazón, Lucía. Nunca olvidó lo que significabas para ella, incluso cuando tuvo que tomar decisiones difíciles». Alejandro sintió que su propio dolor se aliviaba al ver cómo Lucía comenzaba a encontrar consuelo en las palabras de Isabela. Con el paso del tiempo, la relación entre Alejandro y Lucía se profundizó. Cada día se sentían más como una familia, y la idea de enfrentar la vida juntos se convirtió en una fuente de fuerza. Alejandro se dio cuenta de que, aunque Isabela siempre ocuparía un lugar especial en su corazón, también había espacio para Lucía, y su amor por ella era genuino y real. Finalmente, llegó el día de la audiencia de custodia. Alejandro y Lucía se prepararon juntos, compartiendo palabras de ánimo y determinación. «Recuerda que no estás sola en esto», le dijo Alejandro apretando su mano antes de entrar a la sala. Lucía asintió, sintiéndose más fuerte con su apoyo. La audiencia fue intensa, y aunque hubo momentos de tensión, Alejandro se sintió orgulloso de la valentía de Lucía. Ella defendió su derecho a ser madre con una pasión que dejó a todos boquiabiertos. Al final, el juez tomó su decisión, y cuando se reveló que la custodia sería otorgada a Lucía, ambos estallaron en lágrimas de alegría. «Lo logramos, papá», dijo Lucía, abrazándolo con fuerza. Alejandro sintió que su corazón se llenaba de amor y felicidad. Habían superado un gran obstáculo juntos, y la victoria significaba más que solo la custodia. Era un símbolo de su nueva vida, de su nueva familia. Mientras salían del tribunal, con el sol brillando en lo alto, Alejandro miró a Lucía y sonrió. «Hoy es solo el comienzo de nuestra historia. Vamos a seguir escribiéndola juntos, y estoy emocionado por lo que nos depara el futuro». Lucía sonrió, y en sus ojos brillaba la esperanza. «Gracias, papá. No podría haberlo hecho sin ti». En ese momento, Alejandro supo que, aunque había perdido a Isabela, había encontrado algo aún más valioso, una conexión con Lucía que lo llenaba de propósito y amor. Juntos, se dirigirían hacia un futuro brillante, llevando consigo la memoria de Isabela, pero también abrazando la nueva vida que estaban construyendo. El cielo se despejó por completo, y el aire fresco llenó sus pulmones mientras caminaban juntos. Era un nuevo día, lleno de posibilidades y promesas. Alejandro y Lucía estaban listos para enfrentar el mundo, juntos, como una familia renacida, dispuestos a honrar el pasado mientras construían un futuro lleno de amor y esperanza.